Buenas tardes. Primero que nada, un asunto meramente administrativo. En un momento más les van a traer unos sándwiches. Tómense la libertad de pararse y de tomarlos. Los van a poner aquí en unos minutitos más, así que por favor, en cuanto los traigan, siéntanse en absoluta libertad de pararse y tomar sándwiches. Por la hora sé que les va a caer muy bien. Bueno, pues primero que nada, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a esta conferencia de prensa extraordinaria que sostenemos en la mía de manera conjunta. Mi buen amigo Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, y su servidor de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz. El motivo de haber sido llamados en esta ocasión y de manera extraordinaria tiene que ver con lo que está ocurriendo en el estado de Chihuahua, como se adelantaba en la invitación que les hicimos y que amablemente ustedes están atendiendo el día de hoy, a propósito de esta regularización que el gobierno del estado de Chihuahua está llevando a cabo de vehículos que son internados ilegalmente al país. Una regularización que pasa por encima de la ley, una regularización que pasa por encima de normatividad aplicable aduanera, de comercio exterior, de control vehicular e incluso normatividad aplicable a la norma oficial mexicana de placas. Pretende otorgar estos engomados y placas de plástico que no están sustentadas de ninguna manera en la federación, y por supuesto que ambas asociaciones rechazamos como un vehículo para legalizar la estancia de estos autos chuecos, de estos autos que claramente son ilegales. Le voy a pedir a Guillermo Rosales que dé los antecedentes, que plantee la postura de nuestra industria, y por supuesto tomaré la palabra una vez que terminemos, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes para atender nuestra convocatoria. Sabemos el esfuerzo y el mérito que esto atañe en virtud de la hora, el fin de semana, y bueno, previo a un fin de semana que anteceda a las vacaciones. Por lo tanto, de nueva cuenta, muchas gracias. Es un tema relevante en virtud de que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, ha anunciado que a partir del mes de abril iniciará un programa de regularización de vehículos ilegales. Y hago énfasis en la acepción vehículos ilegales porque estos son aquellos vehículos que circulan en el territorio del estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, en Ciudad Cuauhtémoc, sin cumplir las formalidades de una importación debidamente sustentada, y que por lo tanto, de nueva cuenta, el gobernador de Chihuahua argumenta que tal esquema se promueve con el objeto de contribuir a la seguridad pública, identificando plenamente a los propietarios de estos vehículos que circulan sin placas en el estado. Es conveniente hacer mención que el problema de la circulación y la internación de vehículos ilegales, como ustedes bien lo saben, no es un fenómeno reciente, un fenómeno nuevo, y que si bien en el pasado se justificaba, o se explicaba, más que justificarse, se explicaba por la ausencia de un régimen que permitiera
la legal importación de los vehículos usados, la acreditación de su legal estancia y por lo tanto la posibilidad de emitirle placas que permitieran la circulación en todo el territorio nacional y únicamente se circunscribía a la franja fronteriza la posibilidad de importar vehículos legalmente. Esto dejó de tener cualquier justificación en el año 2005, cuando se abrió la importación de conformidad al decreto emitido el 22 de agosto por el entonces presidente Fox. Es decir, tenemos ya más de 10 años en los cuales se permite la importación legal y por lo tanto no existe ninguna justificación para permitir el comercio de vehículos ilegales y además de ello la circulación de vehículos ilegales. Comentaba hace unos instantes de que no es un fenómeno nuevo, porque ya en el transcurso de esta década en la que existe el marco para poder importar legalmente, en el estado de Chihuahua se había permitido la circulación y la comercialización de vehículos chuecos, de tal suerte que en 2009 y en el marco del programa Todos Somos Juárez y posteriormente en el programa Chihuahua Seguro, el gobierno del estado de Chihuahua, en coordinación con el gobierno federal, implementó un esquema de facilidades administrativas para que se dotara de recursos públicos del gobierno del estado a fin de garantizar bajo el esquema de precios estimados y con ello ayudar a los poseedores de los vehículos que en ese momento eran ilegales a que se procediera a su legal importación. Y también hay que recordar que bajo el mismo argumento de favorecer la seguridad pública, en 2012 el gobierno federal de nueva cuenta atendió la solicitud del gobernador de Chihuahua, César Duarte, para reactivar ese esquema, ya no únicamente en Ciudad Juárez, sino en todo el estado de Chihuahua. En ese momento el gobernador Duarte se comprometió a que iba a ser la última vez en que se dieran estas facilidades y para ello estaba comprometiendo también la implementación del programa de verificación vehicular obligatoria en todo el estado, la suscripción del anexo 8 en materia de coordinación fiscal entre la Federación y el estado de Chihuahua, mediante el cual el gobierno de Chihuahua asumía claramente la responsabilidad y el compromiso de combatir el contrabando y de prohibir la comercialización y la internación de vehículos ilegales. Una vez transcurridos apenas 3 años y unos meses, de nueva cuenta nos encontramos ante la misma postura del gobernador de Chihuahua, César Duarte, de nuevamente promover un esquema de regularización. En esta ocasión, más grave aún, porque no está ateniéndose a las formalidades que están contempladas de poder pagar debidamente los aranceles y llevar a cabo formalmente la importación de los vehículos usados que ya se encuentren internados en el país, sino que al margen de cualquier disposición oficial está promoviendo un emplacamiento, placas de plástico, y yo aquí me atrevo a agregar placas de plástico patito. En esta referencia a las campañas que desde todos los ámbitos de la actividad formal se han promovido para combatir la ilegalidad y el contrabando, haciendo alusión justamente a esa característica ya aceptada por nuestra sociedad para denominar a lo chueco, a lo ilegal como patito, pues estas son placas patito. No están expedidas bajo ninguna formalidad dentro de lo que son los diferentes ordenamientos de control vehicular,
no cumplen con las disposiciones de la norma oficial mexicana a cargo de la SCT para la emisión de placas, ni tampoco se atienen a el reglamento de tránsito federal y obviamente a las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior y a la Ley Aduanera. De tal suerte que con este esquema se contravienen los esfuerzos que ha venido desarrollando el gobierno federal para poner orden en la importación de vehículos usados. De ninguna manera estamos de acuerdo con el concepto que expresa el gobernador de que esto se hace para promover la seguridad pública, toda vez que está demostrado que, por el contrario, cuando se relaja el cumplimiento de las disposiciones oficiales, lo que se está haciendo es generar las condiciones para incrementar la práctica ilegal tanto del comercio como de la circulación. Esta es una invitación para que quienes están cumpliendo debidamente con el pago de sus impuestos, con el debido registro de sus vehículos en el estado de Chihuahua, dejen de hacerlo, porque no hay ningún mérito en el debido cumplimiento cuando se observa que la máxima autoridad del estado está premiando la ilegalidad. Y hacemos énfasis, Eduardo hará mayores referencias a todo lo que hemos logrado conjuntamente con el gobierno federal para ordenar la importación de vehículos usados, para ordenar el comercio de vehículos usados y lo que este tipo de acciones como las que pretende el gobernador César Duarte generan en contra. Por ello, nuestro llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente a su titular, el licenciado Luis Videgaray, para que en conjunto y en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria a cargo de Aristóteles Núñez y en el ámbito de las facultades que tiene el gobierno federal, pongan un freno a este esquema anunciado a través de los medios de comunicación por César Duarte, gobernador de Chihuahua. Consideramos que no es favoreciendo la ilegalidad como se pueden resolver los problemas que en su caso legítimamente puedan tener cabida para generar el emplacamiento y la importación legal de vehículos. Hay que ser muy enfático. Actualmente la importación de vehículos usados está permitida, se cuenta con los mecanismos legales para que el consumidor, el ciudadano mexicano que quiera importar un vehículo lo pueda hacer, y lo que se tiene por parte de las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, es la obligación de no permitir el comercio ilegal y, por supuesto, tampoco permitir la circulación de vehículos sin placas. Dejo al presidente ejecutivo de la mía, Eduardo Solís, abundar en los conceptos que he presentado a ustedes y, por supuesto, en la mejor disposición de estar atento a sus interrogantes en la siguiente etapa de nuestra conferencia. Gracias, Memo. La industria automotriz mexicana rechaza de manera tajante y de manera frontal que desde un estado de la federación se pretenda legalizar vehículos que han internado al país de manera ilegal. El otorgamiento de placas de plástico claramente ilegales y fuera de la norma oficial mexicana de placas, a través de este pretendido censo de vehículos chuecos que se encuentran internados en el estado de Chihuahua, con la excusa de tratar de disminuir la posibilidad de que se cometan delitos en esos vehículos, nos parece inaceptable. Esos vehículos se internaron ilegalmente al país
Y el compromiso que tiene el gobierno del estado con la federación es de actuar en consecuencia recogiendo esos vehículos. Si sabe de su presencia en el país, se requiere actuar con el decomiso de tales vehículos, porque es la única manera legal que hoy existe para mandar un mensaje claro desde la federación y desde los estados de que resulta inaceptable que se internen vehículos buscando amnistía a través de estos mecanismos. No estamos de acuerdo que ocurra así, no estamos de acuerdo en que en un periodo electoral se pretendan buscar simpatías a través de mecanismos como este. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas y la Secretaría de Economía hemos trabajado de manera conjunta, de una manera, por cierto, muy eficiente, para buscar frenar la internación de estos vehículos chuecos, de estos vehículos ilegales a nuestro país, a través de medidas judiciales conocidas por ustedes, mediante las cuales, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el carácter de constitucional al decreto que hoy regula la importación de autos usados en nuestro país, a través de medidas judiciales que han permitido terminar con los amparos, que eran un vehículo que se usó para internar cientos de miles de vehículos al país y que hoy ya no ocurre, a través de medidas operativas que han permitido asegurar la legalidad no solamente de los importadores, sino además de quienes operan en la importación, como son los agentes aduanales y los prevalidadores, a través de medidas normativas que aseguren que estos vehículos que se internan al país cumplan con un estándar, asegurando que no sea basura lo que llegue al país. Todo esto se ha hecho en el marco de la colaboración que existe entre la industria automotriz mexicana y las autoridades del gobierno federal. Hemos reconocido el trabajo que se ha hecho desde el sistema de administración tributaria, al frente de ella Aristóteles Núñez, desde la Administración General de Aduanas, al frente de Ricardo Treviño, y desde la propia Secretaría de Hacienda y de Economía, al frente del doctor Luis Videgaray y el secretario Alfonso Guajardo, como para pasar por alto que un Estado pretenda, brincándose todas las normativas, leyes aplicables a la legal estancia de un vehículo internado al país, que claramente y a todas luces es ilegal. No pagó impuestos, no se internó temporalmente, no se importó de manera definitiva, se internó ilegalmente. Ahora nos lo encontramos ilegal y le decimos que siempre y cuando pague una cantidad, le vamos a dar un engomado, lo vamos a censar y le vamos a dar una placa de plástico estatal. Eso no existe. Eso no existe. Hacemos un llamado a quienes tienen un vehículo así en el estado de Chihuahua, que no se acerquen a hacer un pago por un engomado y una placa que es ilegal.
porque va a resultar que lo que están recibiendo a cambio no tiene la legalidad federal, no cumple con normativa y legislación de comercio exterior, aduanera, de control vehicular y por supuesto de placas, que es una normativa federal. No conozco ninguna norma que acepte una placa estatal de plástico. Las placas vienen de una normativa federal. Y todas las placas que conocemos pues son placas metálicas. Las únicas placas diferentes son unas de papel, que son las que se utilizan temporalmente para el traslado de un vehículo cuando va a pasar de un estado a otro y se vende, y entonces se le da una placa por 30 días para que lo emplaquen en otro estado. Pero no hay tal cosa como una placa de plástico, y menos que se pretenda venderla, y menos que esa placa y ese engomado les confiera legal estancia. Yo hago un llamado desde aquí a la Secretaría de Hacienda y al propio jefe del SAT para que se pronuncien respecto a esa legalidad. Me parece que no podemos avalar, con todo el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha logrado, una pretendida legalización, regularización desde un estado de la federación, mediante mecanismos que a todas luces son ilegales. Si les parece, abrimos... Antes de nada más, sí. Eduardo, gracias. Antes de dar paso a las preguntas, únicamente referir 3 conceptos que están presentes en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que ampliamos el llamado a la Policía Federal para que cumpla con su obligación justamente de sancionar este reglamento, y en el caso de que aquellos vehículos que se pretende otorgarles placa de plástico circulen en las vías de jurisdicción federal, pues se aplique el reglamento. Decimos que no son legales estas placas de plástico, pues no cuentan con una matrícula. Matricular es el acto de inscribir un vehículo en la oficina de tránsito correspondiente con el fin de obtener tarjeta de circulación, placa y engomado, o en su caso la documentación que autoriza su tránsito en las vías federales. Y el artículo 85 del propio reglamento es muy claro en especificar: para que un vehículo automotor pueda transitar en las vías federales será necesario que esté provisto de placas debidamente colocadas y claramente legibles, así como tarjeta de circulación y, en su caso, engomado, vigentes, expedidos por las autoridades que correspondan, o en su defecto del documento que legalmente los sustituya. Y es también muy enfático el propio reglamento al referir en el artículo 86 que la falta parcial o total de placas metálicas de identificación vehicular, tarjeta de circulación o, en su caso, engomado, vigentes, referidos en el artículo anterior, se sancionará de acuerdo a lo siguiente, con una multa de 15 a 20 veces la cuota diaria establecida por el reglamento, tratándose de vehículos del servicio particular. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad jurídica para los propietarios de estos vehículos que acepten dotar a sus unidades de placas de plástico patito. Adelante. Okay, vamos. Sí, bueno, sí. Vamos con la primera pregunta. Ahorita les damos el micrófono a todos para tratamos un poco. Vamos con Luis, por favor. Muchas gracias. Yo quiero hacer 2 preguntas. La primera es una cuestión un poco técnica porque no me queda claro. Cuando se refiere a placas de plástico, ¿literal es una placa de plástico?
¿quiénes son las autoridades que las tienen que emitir? ¿Es una jurisdicción federal o es una jurisdicción local? Es decir, lo hace cada estado. Y en ese sentido les tendría que preguntar por qué emitir una placa de plástico no es lo adecuado, pues esa es la pregunta. La segunda que les quisiera hacer, bueno, aparte de la motivación, podría ser una cuestión de recaudación, es decir, si se tiene que renovar el permiso cada 9 meses, en un periodo de 2 años, los dueños tienen que pagar 3 veces, ¿no? Entonces, ¿esto va a ser algo que va a aportar seriamente a las arcas del estado de Chihuahua o no es parte del motivo? Bien, el fundamento para, o más bien la justificación para emitir este esquema de un censo de vehículos que se encuentran ilegales en el estado de Chihuahua, circulan de manera ilegal, y dotarlos, una vez identificados, de esta placa de plástico, es precisamente el hecho de que no se encuentran importados legalmente al país. Cualquier vehículo extranjero que se importe a territorio nacional comprueba su legal estancia en México con el pedimento de importación. Para poder tener el pedimento de importación se tuvo que satisfacer todo el trámite aduanero de llevar a cabo la importación. Estos vehículos, sus propietarios no han querido llevar a cabo la importación, circulan de manera chueca, ilegal, y ahora lo que está pretendiendo el gobernador César Duarte es darle permanencia a esa situación de ilegalidad y un cariz de permisividad oficial al emitirles una placa de plástico. ¿Por qué una placa de plástico? Porque al no cumplir con la sustentación de la legal estancia en el país, no pueden matricularse, o sea, no pueden ser inscritos en el registro público vehicular, y por lo tanto el gobierno del estado no puede darlos de alta en el padrón vehicular del estado de Chihuahua, emitirles una placa y una tarjeta de circulación. Entonces, si bien la facultad de otorgar la placa de circulación para un vehículo del servicio particular corresponde a los gobiernos locales, lo tienen que hacer de conformidad al ordenamiento federal. Sí, y yo nada más aquí acotaría, como lo dije en mi intervención, dicho ordenamiento federal que tiene que cumplir una placa es la NOM 001 SCT. Si ustedes buscan, seguramente en Google, NOM 001 SCT, verán ustedes cuáles son los requisitos que debe cumplir una placa, que si bien les piden los estados, viene de un ordenamiento federal como la norma oficial mexicana 001 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, norma que por cierto está siendo modificada en este momento para hacerle algunas adecuaciones, pero que claramente estas placas que se están pretendiendo emitir en este censo de vehículos chuecos es a todas luces ilegal, y creo que se debe actuar también por la SCT por una violación a la norma 0001. La norma es norma oficial mexicana. Les recuerdo que, a diferencia de las NMX, las NOMs son obligatorias. No hay tal cosa como excepciones a la NOM. Entonces, me parece que ahí hasta la SCT debería revisar este asunto de la emisión de placas que no cumplen con el ordenamiento. Y respecto a tu segunda pregunta, si es una motivación recaudatoria, pues no lo podríamos de nuestra parte, creo que Eduardo coincidirá conmigo, aseverar en tales términos. El dato duro es de que se está planteando el cobro para las personas que censen un vehículo
de poquito más de 900 pesos por unidad. Lo que sí, y eso es una opinión que validamos, pues es muy cuestionable que todo esto se dé atendiendo el llamado de organizaciones políticas que de manera tradicional han lucrado con la organización de los propietarios de vehículos chuecos, justamente en el marco de un proceso electoral que en el mes de junio renovará el gobierno del estado, el Congreso local y los ayuntamientos de Chihuahua. Ha sido una práctica histórica que, movidos por una rentabilidad política electoral, se promuevan los esquemas de regularización de vehículos chuecos, que insisto, lo único que hacen es abrir la puerta para que un mayor número de personas encuentren incentivos para comercializar, para adquirir y para circular con vehículos chuecos. 1900, 1900 pesos, perdón, 1900 pesos por vehículo. Yo quería preguntarles de cuántos automóviles de estas características estamos hablando y cuánto se ahorrarían las personas que realizarían este trámite en comparación con, bueno, ya mencionó que 900 pesos, ¿cuánto 1900 pesos, perdón, y cuánto cuesta el trámite de importación? Y si me permite, junto con esa pregunta, si me lo permite, ¿tendrán algún estimado de cuántas serían las pérdidas económicas para la industria en caso de llevarse a cabo esta regulación? Gracias. Yo creo que, a ver, el tema, déjenme, el enfoque no puede ser cuánto costaría, porque el vehículo ya está ilegalmente en el país. Es decir, el vehículo se internó ilegalmente. No hay que dejar de lado que hay un decreto que lo que dice es, se permite la internación de vehículos de 2008, 2009 pagando un 10% de arancel. Como decíamos en nuestra intervención, hay un mecanismo, el decreto es constitucional y permite la internación de los vehículos siempre y cuando cumplan con ser vehículos de estos años modelo, que estén en condiciones de circular, que cumplan con sus verificaciones de emisiones y pueden internar al país. Ahora, esos vehículos no entraron al país en estas condiciones. Tú me dices cuánto pagarían, pues obviamente depende del precio del vehículo, ¿verdad? Porque es un 10% de arancel. Ahora, yo lo que te digo es, en este momento ya ni siquiera es el tema, el auto ya está en el país y lo que se pretende es generarle una amnistía, es una forma de darle legalidad, entre comillas, por eso es una regularización ilegal, a través de un mecanismo estatal que pasa por encima de normatividad y legislación federal. ¿Pero cuántos automóviles de estos ustedes estiman que se No, pues podrían? son ilegales. Pero más o menos A cuántos. ver, te voy a decir, hay quien dice que puede haber 20, 30 mil autos, pero te voy a decir algo, y lo dijo Guillermo muy claramente. El problema es que una vez que lo anuncias, hoy deben de estar entrando miles de autos más, pretendiendo decir, oye, yo también soy ilegal y ya estoy aquí. Es decir, lo que estás haciendo es promover la ilegalidad. Cuando tú anuncias que lo ilegal le vas a dar legalidad, no, pues mañana me traigo varios, porque sé que alcanzo esta pretendida amnistía. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado. La autoridad estatal no tiene manera de decir cuántos son, porque son ilegales, son los que se acerquen a censarse, son los que se acerquen a sacar esta placa de plástico. Hoy mismo, con ese anuncio, seguramente están entrando más. Entonces, es un problema muy grave. Y para atender la última pregunta, por supuesto que el problema es gravísimo, y lo hemos señalado. La importación ilegal le ha hecho un daño absoluto a la industria automotriz mexicana.
y lo decimos con datos duros. Hoy en día estamos importando al país alrededor de 1.350.000, probablemente estimamos 1.430.000 en el 2016, cuando los números, a vender en el mercado nacional, autos nuevos por una cantidad de 1.430.000. Cuando los estudios nos dicen que nuestro mercado interno debería estar en cerca de 2 millones de unidades. Es un mercado que, a pesar de que viene creciendo, ha estado deprimido por años, desde que se permitió el decreto del 2005. Estamos empezando a darle reversa a ese asunto. El año pasado logramos que la importación disminuyera 60%. Un dato que acabamos de dar en la conferencia de prensa pasada. 70, perdón. 60% en el 2015. No es posible que desde un Estado, luego de los esfuerzos federales, se pretenda dar reversa a los logros que hemos tenido para mantener la ilegalidad fuera del país. Y aunando a lo que hemos comentado, sería hace un minuto, Eduardo, en el mes de octubre, noviembre del año pasado, personalmente hice un recorrido por diferentes plazas de Chihuahua y era evidente la disminución del inventario disponible en el ícono de comercio ilegal de vehículos en el país, que es el sitio conocido como Los Nogales en Chihuahua, en la capital. Y esto producto pues, de todas las medidas de control que se han establecido. Y el problema de la circulación de vehículos chuecos estaba muy focalizado en Ciudad Juárez y en Ciudad Cuauhtémoc, donde el propio alcalde de esa población de Ciudad Cuauhtémoc abiertamente permitía y promovía de que no iba a hacer absolutamente nada para frenar la circulación de los vehículos chuecos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 15 días a partir de que tanto el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado como el propio gobernador anunciaron que a partir de abril se va a poner en marcha este esquema de placa de plástico? Bueno, pues que Los Nogales está nuevamente como en sus mejores tiempos, que los lotes del eje Juan Gabriel en Ciudad Juárez están llenos y que se ha generado incentivos para la internación de vehículos chuecos y el comercio de vehículos chuecos. Entonces es un esquema perverso por parte del gobernador de Chihuahua, que atenta contra todo lo que se ha venido haciendo para sanear la internación de vehículos a México. Una pregunta, piensan realizar algún trámite legal contra esto, un amparo o algo así? Es uno de los temas que en este momento estamos analizando con nuestros asesores jurídicos, tanto AMIA como AMBA, para determinar cuál es el alcance de lo que el marco jurídico nos otorga en torno a presentar un amparo, sobre todo por lo que tiene que ver con la contravención a la normatividad federal. No es algo que tengamos un dictamen en cuanto a la viabilidad, pero por supuesto que lo estamos analizando y no lo descartamos de ninguna forma. Sin embargo, y lo dijimos claramente, contraviene acuerdos que ha tomado el Estado con la Federación a propósito de la internación de vehículos ilegales, que desde el 2012 signaron un acuerdo. Estas acciones estatales contravienen ese acuerdo. Me parece que el llamado que hemos hecho para que tanto la Secretaría de Hacienda como el propio jefe del SAT actúen en consecuencia para detener esta pretendida legalización o regularización de vehículos chuecos se dé.
esperamos nosotros que desde la Federación haya una respuesta contundente en contra de estas acciones del Estado de Chihuahua. Doctor, usted mencionó que esto podría provocar que ya estuvieran internando más vehículos. ¿No son dos cosas diferentes quererlos emplacar y regularizar los que ya están aquí e internar más ahorita que ya están las disposiciones en aduanas conforme al decreto y la constitucionalidad del decreto? O dígame, o sea, ¿hasta dónde va este riesgo? Si llega hasta ese punto, por favor. Bueno, imagínate que un vehículo entra al Estado, no se declara que ese vehículo se va a internar ni temporal ni definitivamente, simplemente se interna al país de contrabando y se queda en el país de manera ilegal. Si te anuncian que te lo van a regularizar a partir de abril, pues más gente va a querer tener de esos vehículos, porque no es que hoy los puedan designar quiénes son los que estén y que sean ilegales. Entonces eso lo que hace es promover más todavía la ilegalidad. Sí, en ese sentido lo que estamos reafirmando, que hemos venido manejando con ustedes, es que esta disposición contraviene todo el esfuerzo que el gobierno federal ha hecho en los últimos años para ordenar la importación de vehículos usados, ordenar y sanear el parque vehicular en circulación en el país. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que vehículos que tienen prohibida su importación al país porque son vehículos pérdida total, vehículos que proceden fuera de la región de Norteamérica o vehículos con una antigüedad fuera de lo que es el decreto para la importación de vehículos usados, no van a someterse a la formalidad del trámite aduanero, no van a ser importados legalmente, van a entrar vía contrabando con la excitativa de que con este esquema van a poder ser comercializados y van a poder circular ilegalmente en el estado de Chihuahua, teniendo la protección de una placa ilegal expedida por el gobierno de Chihuahua y sin tener mayores complicaciones para circular. O sea, es un vehículo que entrará ilegalmente y permanecerá ilegalmente con la venta de protección, y lo pongo en esos términos. El gobierno de Chihuahua se está poniendo en la misma condición que la UNAPAFA o la UCD de vender protección a un vehículo ilegal. No sé si queda claro el concepto o si tengas alguna duda, Diana. No, sí me queda, perdón, la duda. Es que entonces se sigue dando la internación de vehículos Chuecos, ilegales, contrabando, chocolates. Es cosa diferente a la situación de los amparos. Es cosa diferente a los vehículos que entraban vía amparo, pero que finalmente cumplían con el procedimiento aduanero, obtenían el pedimento y podían obtener placas legales en la entidad de la República en la cual se matricularan. ¿Qué tal? Roberto Pérez, del periódico La Crónica de Visión Automotriz. ¿Esto sería con tintes políticos? En mi opinión, es evidente que esa es una de las motivaciones. Hola. Yo le quería preguntar si nos pudiera aclarar para el consumidor ¿por qué un consumidor estaría más motivado? Bueno, antes de que ocurriera esto, obviamente, pero ¿por qué un consumidor estaría más motivado a comprar este tipo de coches y no un coche legal? Si hay una diferencia muy sustancial en el precio y
de qué manera afecta esto al envejecimiento del parque vehicular y a las cuestiones medioambientales. En ese sentido también les quería preguntar, aunque ya se salió un poco el tema, ya lo sé, ¿qué piensan de la propuesta del gobierno federal de hacer un nuevo programa de hoy no circula para el Valle de México? Sí, no quisiera salirme del tema, estamos atentos y tenemos un diálogo permanente con el gobierno federal y las autoridades de la megalópolis en el último tema, para no salirme del tema. Déjame, te digo que la internación de un vehículo en este momento, claro que se puede dar de manera legal. Hay un decreto, cierto, prorrogado durante todo el 2016, blindado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien indicó que este decreto es constitucional y que establece los parámetros para la importación de vehículos usados, entre otras, que el vehículo sea de 8 a 9 años de edad. Si alguien quiere internar un vehículo de 12, 13 o 14 años de edad, o un vehículo de 3, 4 o 5 años de edad, pues no cumple con el decreto. Ese vehículo es ilegal, no entró legalmente al país. Si hubiera sido 8 o 9 años de edad, seguramente le convenía internarlo legalmente. ¿Para qué estar ilegal en el país? Con otro no puedes vender, que si circulas en una vía federal te van a detener, te lo van a quitar, y que en este momento está recibiendo ahora un beneficio estatal mediante un mecanismo ilegal. Por eso hacemos el llamado de que no caigan en esta oferta ilegal, porque seguramente la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Administración General de Aduanas actuará en contra de ellos, y hacemos un llamado nosotros desde aquí para que así sea. Me parece que es más un tema de internar un vehículo que está fuera del marco de este decreto. No te puedo adelantar porque depende del vehículo, puede ser porque es más nuevo, puede ser porque es más viejo, puede ser porque está en condiciones casi de basura, como ocurrió cuando los amparos estaban vigentes y le sacaban la vuelta al decreto y los amparos para traer basura vehicular. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros estamos diciendo no se vale. ¿Hay cifras de qué tan viejos eran estos coches? Son ilegales, tú no sabes cuáles son, yo tampoco. Son vehículos que entraron ilegalmente, no hay una estadística. Lo que sí sé es que cuando anuncias que los vas a regularizar, estás poniendo el incentivo a que hoy, mañana, pasado, sigan internándose para beneficiarse, entre comillas, de esta ilegal regularización. Disculpe, para precisar los datos, Ya está toda usted la persona que le... Para precisar los datos, de cuánto, en cifras, de cuánto estamos hablando que fueran las pérdidas para la asociación, y si tuvieran ustedes algún registro de en qué estados fronterizos existen más autos que ya han ingresado al país en las condiciones que describen. Gracias. No, esto es un problema que mayormente se presenta en las ciudades fronterizas. En general, en todas las ciudades fronterizas, el hecho de encontrar vehículos circulando ilegalmente, dadas las características de la interacción con la frontera y la inefectividad de las autoridades locales para controlar. En el estado de Chihuahua es donde de manera tradicional existió una mayor permisividad
para circular con vehículos ilegales prácticamente en todo el territorio del Estado. Circunstancia que, insisto, se había logrado controlar en un alto porcentaje hasta meses recientes. De tal suerte que al ser una característica de ilegalidad en la cual no existe un control de los vehículos, no podemos enunciar, y nadie lo puede enunciar, un número de vehículos que se encuentren o un porcentaje de los vehículos dentro del total del parque vehicular, pero lo que se observa en el hecho de acudir a estas plazas es lo que te estoy refiriendo. O sea, concretamente en el estado de Chihuahua es donde mayor permisividad ha habido y de nueva cuenta renace con esta disposición. Perdón, y sobre las cifras, ¿Cuáles cifras? ¿de cuánto impacta a la Ya sociedad? lo había comentado, lo preguntó el joven. No podemos saber cuántos son los autos que están ilegales, por lo cual pues, no puedo decirle en este momento cuál es ese impacto, pero sí le puedo decir que los vehículos internados ilegalmente al país le han hecho un daño brutal, de tal manera que, por ejemplo, en este momento en el que incluso el mercado interno está creciendo, no esperamos un mercado más allá de 1.430.000 unidades, cuando el mercado interno debería estar, de acuerdo a expertos, en alrededor de 2 millones de unidades. Este es el efecto de tener un mercado sobresaturado en el mercado secundario, un mercado que ha sido dañado desde el 2005 por millones de autos que han entrado ilegalmente al país. Listo. Hola, gracias por periódico Milenio. Si bien a todas veces parece que es una medida ilegal, sí va a ser una medida que será permitida por el gobierno. ¿Qué posibilidades reales hay de frenar este engomado y estas placas de plástico? Y la otra es si han tenido alguna respuesta por parte del SAT. Supongo que ya están enterados de este tema. Y también si se va a aplicar esta medida para los vehículos de carga, ¿qué